Tu primera película fue Música. Música en espera, sí, señor. ¿Qué cambió desde ese entonces para filmar? ¿Vos en esa época filmaste en digital o en 35? No, mira, técnicamente en esa época nosotros todavía filmamos en 16 milímetros. Ya obviamente ya había comenzado el digital, estaba en un proceso de avance, de investigación en la tecnología. Todavía nos parecía que el fílmico nos podía aportar muchas más cosas y también el romanticismo de filmar en fílmico siempre fue como algo muy deseado, ¿no? Entonces en ese momento existía la posibilidad todavía y uno sentía que era para mejor. Sí. Así que en ese momento elegimos filmar en Super 16, que creíamos que era lo más adecuado. Y bueno, fueron pasando los años, 4 años, la verdad que tecnológicamente en todo esto es un avance impresionante lo que se genera, y en este caso elegimos filmar en digital con cámaras que obviamente hace 4 años no existían, ¿no? ¿Cuál fue la cámara? La cámara es la Alexa, es la cámara que hace Arri. Ajá. Entonces la verdad que la sensibilidad y el trabajo que puede hacerse con esa cámara, con lentes obviamente de 35, lentes que son muy luminosos, etcétera, el resultado termina siendo espectacular y para esta película y para el modo en que yo imaginaba filmarla, me parecía y nos parecía, junto con Rolo Pulpeiro, que era el director de fotografía, nos parecía que era lo más adecuado, básicamente por un montón de variables y factores que tenían que ver el cómo hacer las cosas, ¿no? Ajá. Y una escena como la de Ricardo revolviendo todo. Sí, señor. ¿Esa te ayuda a lo digital? O, independientemente, me imagino, ¿cuánto tiempo llevó a hacer esa escena? Mirá, es muy impresionante porque hay escenas que parecen simples y llevan mucho tiempo y hay escenas que parecen complicadas y llevan poco. Cada una de las escenas tiene sus propias dificultades. En el caso de esa escena en particular, nosotros la ensayamos muchísimo, la filmamos varias veces y hasta que encontramos finalmente el resultado ideal de esa escena. La verdad que la filmamos muchas veces porque era muy importante poder generar justamente ese estado de locura, claro, que te hace identificar con ese momento del personaje, y para eso había un conjunto de cosas que tenían que funcionar a la perfección, ¿sí? Había como una coordinación milimétrica de un montón de personas que tenían que accionar en ese momento para que el resultado sea el que buscábamos. Y eso que vos tenés una velocidad fija de rotación de la cámara, por curiosidad, ¿no? No, eso está hecho, digamos, no está hecho con un motion control. Digamos, la manera de filmar esa escena fue una manera bastante artesanal en la que nosotros trabajamos, digamos, como te decía, con varios integrantes del equipo, cada uno cumpliendo una función determinada en ese mismo momento. Entonces era como bastante a mano, como lo hacíamos. Tenía mucho que ver con la coordinación de Ricardo en escena, junto con todo el resto del equipo trabajando en conjunto con él. Así que no había una velocidad calculada, una velocidad técnicamente manejada, sino que era algo que íbamos como sacándolo realmente manualmente. Que a veces lo artesanal tiene algo interesante porque termina como teniendo mucho más vida, ¿no? Claro. Como que a veces si eso mismo lo hubiéramos hecho de otra manera, quizás no hubiera generado esa misma sensación tan emocional que genera esa escena. Y Hernán, digamos, todo el laburo que hiciste de fotografía, de poner las cámaras en determinados lugares no tan habituales del cine argentino para dar buenos planos y demás, ¿eso es una cuestión económica? O sea, ¿por qué se ve tan poco en el cine nacional? No creo que sea una cuestión económica. Me parece que cada película y cada director necesita buscar su propio punto de vista, y eso quiere decir que cada historia debe ser narrada desde un propio punto de vista. Entonces, en el momento en que uno filma, toma esa sensación, esa necesidad,
ese deseo de contar a partir de determinada manera o de determinado punto de vista las cosas, ¿no? Me parece que cada uno va, en todo caso, eligiendo cuál es la manera más adecuada de contar una historia, y eso, de eso se trata justamente, en todo caso, la huella de un director, ¿no? De elegir cómo quiero contar este cuento, ¿no? Y a partir del cómo, qué es realmente en realidad lo que quiero contar, digamos, porque hay una cosa fundamental en la puesta en escena que tiene que ver con que cada una de las cosas que uno pone en imagen, en sonido, en la película, tienen que tener una razón de ser. Yo elijo esta puesta de cámara por una determinada necesidad. Yo elijo este lente, yo elijo este color con el que trabajo, esta forma con la que trabajo, este tipo de objetos, esta locación, etcétera. Cada una de esas cosas uno las va eligiendo porque esas cosas están contando algo. Claro. Entonces me parece que en ese caso el director siente su propia necesidad de cómo quiere contar una historia y seguramente elige eso, ¿no? Cada película, cada historia necesita ser contada seguramente de diferentes maneras. ¿Dónde se filmó la película? La película está toda filmada acá en Buenos Aires. Todo prácticamente son locaciones reales, digamos. Te pregunto, o sea, obviamente son reconocibles muchos lugares, pero por lo general en estas coproducciones siempre los interiores son en otro lado, esa es la curiosidad, ¿no? En este caso no, en este caso es una película filmada completamente acá en Buenos Aires. Una de las ideas era que la ciudad misma y la arquitectura propia de la ciudad sea parte de la huella de la película, y entonces de eso tenía mucho que ver la idea de filmar en locaciones reales, en un departamento real, obviamente en la Facultad de Derecho, en el museo, en los bares, y así ir recreando de alguna manera el mundo de la película a partir de las locaciones que íbamos eligiendo junto con Mariela Rípodas, que es la directora de arte, y el equipo de producción, en el momento de scouting de preproducción, ¿no? ¿Cuándo estrenas en España? Mira, en España no hay una fecha concreta todavía. Lo más probable es que marzo. Lo más probable es que marzo. Espero que así bastante ansioso ese momento, porque la verdad que también es interesante el momento en que uno empieza a mostrar la película, y cuando uno la empieza a mostrar más allá de las fronteras, se generan nuevas interpretaciones, nuevas ideas. Claro. Entonces eso también es muy interesante. Claro. Te quería preguntar, Disney es la distribuidora, ¿no? ¿Cuánto se involucra Disney, o cuánto se involucró Disney, desde qué momento se involucra con una película como esta? Mira, nosotros trabajamos con absoluta libertad, siempre recibimos un apoyo total de cada una de las partes que iban haciendo la película, tanto los productores como los distribuidores, como todo el equipo, siempre enfocábamos hacia un mismo lado. Entonces, desde el primer momento siempre hubo un trabajo en conjunto en el que yo me sentía completamente libre de trabajar en el cómo contar esta historia, y obviamente la distribuidora, una vez que empieza a finalizarse una película, arranca su propia tarea, que tiene que ver con justamente, bueno, cómo vamos a mostrar esta película que tenemos, ¿no? Sí. Y por suerte siempre desde el primer corte estuvimos todos muy contentos con la película que teníamos, y eso hacía sentir que íbamos todos hacia el mismo objetivo. Hablando de distribución y de digital, hace poco hablé con un director y me decía que si por él fuera, ojalá estrenara solamente en digital. ¿Vos cuál es tu sensación ahora que le hiciste así la peli? Sí, empieza a ganar la batalla el digital, porque la verdad es que se ve de una manera espectacular y se escucha de una manera espectacular. Entonces, en ese sentido empieza a ganar la batalla. Obviamente siempre, como decía antes, el romanticismo del fílmico tiene su particularidad, sí. pero quizás esa batalla está siendo ganada absolutamente por un digital que tiene una calidad espectacular,
igual o mejor que el fílmico, entonces en ese sentido no se cede en calidad, sino por el contrario se trata de cada vez mejorar. Me parece que una película tiene que buscar lo más óptimo posible, y si en ese momento el digital es lo más óptimo posible y que hacia ese lado creo que estamos yendo, me parece que es bueno dejar que naturalmente la tecnología vaya avanzando. Sí, tiene un gran trabajo sobre el tráiler, algo tan poco habitual en el cine. ¿Eso lo hizo otro equipo? Mira, el trabajo de Pablo Barbieri, que es el montajista de la película, él después terminó trabajando también sobre los trailers. Cuando uno trabaja con un equipo que piensa como uno, que vio el mismo cine que uno, claro, que realmente disfruta del mismo tipo de cine, entonces es muy feliz trabajar de esa manera. Y Pablo, desde el primer momento, mientras íbamos filmando, él empezó a trabajar en el montaje de la película. Ajá. Empezamos a trabajar en conjunto durante varias semanas, varias, y bueno, finalmente él trabajó sobre el tráiler, pero era muy cómodo de esa manera, porque básicamente, en primer lugar, mi admiración a su talento, y sobre todo el disfrute de que en cada diálogo que teníamos, en cada momento en que trabajábamos uno al lado del otro, no parábamos de hablar de películas, de cine, y claro, de un cine que nos gusta a los dos de la misma manera. Entonces cuando es tan claro eso, el trabajo, sea de la película o del tráiler o de la parte que necesite en ese momento, siempre es muy bueno, y siempre es como muy en conjunto, ¿no? Entonces siempre es como muy feliz por poder ver el resultado final. Y hablas del cine que te gusta. ¿Qué referentes tenés del cine argentino actual? Mirá, no necesariamente el cine que uno quiere hacer es el único cine que le gusta. En ese sentido, yo admiro muchísimas películas que seguramente no sabría cómo hacerlas. Entonces, claro, cuando me pongo en el lugar de espectador, me siento a disfrutar absolutamente el cine y tratar de perder la sensación de que yo soy un director de cine. Ajá. Soy un gran admirador fundamentalmente ya del cine de género, y creo que la Argentina tiene una gran tradición de cine de género, ¿no? Desde aquellos policiales o aquellas comedias, o inclusive alguna que otra película fantástica del cine clásico de Christensen, de Romero, de Hugo del Carril, de Tiner, que a mí me encanta. Soy un gran cultor de ese cine, los policiales de Aristarain, las películas de Bielinski, admiro muchísimos directores argentinos y me nutro todo lo que puedo de ese cine. Y desde ya que muchas otras películas, como te decía, quizás no son las que yo haría como director, sí, y eso me hace como más feliz en el momento de verlas. Totalmente. Uno se entrega completamente como espectador a disfrutar del evento cinematográfico, ¿no? Y veo que laburaste con un enfermito que yo respeto mucho, que es Cifrón. Mirá, Damián Cifrón para mí es como mi gran maestro, es un momento fundamental en mi vida y en mi carrera. Haber trabajado con él, para mí fue la persona que más me enseñó, con la que disfruté muchísimo de trabajar a su lado, y con la que sigo disfrutando de ir a comer y tener largas charlas. Y tiene que ver con lo mismo, con el deseo de contar las historias y de contarlas de una manera como aquel cine que nos gusta Totalmente. mucho como espectadores. Entonces la verdad que para mí haber tenido y seguir teniendo un maestro como Damián es algo que sigo disfrutando día a día. Decirle que por favor vuelva a filmar pronto. Lo voy a hacer, no te preocupes. Voy a decirle esto. Para cerrar, todo este quilombo que hubo, ¿no? Ahora con Ricardo, ¿pensás que ayudó a la peli? Yo creo que es algo completamente independiente a la película, y creo realmente que digamos que naturalmente las cosas deben transcurrir de
manera, digamos, que cada una en su propio camino. La película me parece que tiene su propia búsqueda, tiene su necesidad de contar ciertas ideas, de contar cierta visión del mundo, de contar una historia muy particular, y lo más importante para la película es tratar de llegar a dialogar con el público, con el espectador, y empezar a intercambiar ideas con ese espectador a partir de ver la película. Así que yo creo que, digamos, que la verdad es que lo más importante para nosotros y para mí es enfrentarme finalmente al público, a que se estrene la película y poder disfrutar de compartirla con la gente, con el espectador, que básicamente uno, más allá de ser director de cine o lo que sea, ante todo uno es espectador de cine, y creo que no hay nada más lindo que eso. Entonces me parece que el cine es muy fuerte en cómo puede contar ideas, en cómo puede charlar con un espectador. Me parece que es lo que en este momento más me importa, tratar de ver cómo puedo yo dialogar con la gente que vea la película desde la película. ¿Vas a ir a las salas? Sí, sin lugar a dudas. Lo disfruto mucho porque es un evento totalmente extraordinario. Uno trabaja muchísimo para poder terminar una película, para poder hacer una película y finalmente terminarla, estrenarla, y esa película no está culminada hasta el momento en que la enfrenta al público. Entonces poder ir a las salas y sentir la reacción de la sala es una de las cosas más lindas que hay. Enero no es un mes habitual para estrenos argentinos de esta clase, ¿no? De los que buscan una buena taquilla con méritos propios. ¿Qué pensás al respecto? Que si no es habitual, que empiece a hacerlo. Eso es lo que realmente me gusta, apostar a algo nuevo, y si en este caso enero es algo nuevo para el cine argentino, bienvenido sea. La verdad que recuerdo desde siempre, desde chico, ir al cine en verano, sí, estar en la playa, en la costa, y a la noche ir al cine, o esos días lluviosos que uno va al cine. Como que siempre disfruté de ir al cine en verano muchísimo, y me parece que eso sigue pasando con las personas. Cuando hablo con las personas siempre veo ese deseo de ir al cine el lunes, el martes, el miércoles. Entonces sí, yo le doy la bienvenida a estrenar en enero, porque me parece que es como una aventura muy divertida. Sí, me fijé que música la estrenaste en marzo, que tampoco era un mes habitual, y la película le tuvo una muy buena recorrida, ¿no? Sí, yo creo que también pasa algo con las películas que va más allá de la fecha en particular. Cuando hay una relación con el espectador, con el público fuerte, entonces no importa el mes que sea, sino lo que importa es esas ganas, ese deseo de la gente de poder ir al cine y ver esa película de la que quizás se está hablando.